tal, Milton? ¿Cómo estás? Qué gusto compartir contigo. Bien, gracias. Igualmente, Liz. Vamos a empezar también contándoles quiénes nos van a acompañar en breve. Vamos a analizar con el ministro de Gobierno, Henry Cucalón, esta segunda etapa del juicio político al presidente Guillermo Lasso, una vez que hoy arrancan las comparecencias ante la Comisión de Fiscalización. A propósito de la Comisión de Fiscalización, va a estar con nosotros uno de sus miembros, el asambleísta Bruno Segovia, asambleísta independiente. Nos dará su punto de vista sobre lo que está ocurriendo en el juicio político al presidente de la República. Y con esto empezamos. Hoy arrancan estas comparecencias en el proceso de juicio político contra el presidente de la República. La Comisión de Fiscalización conoció la tarde de este lunes el cronograma con el que van a empezar esta nueva fase de actuación de prueba. Sí, esta segunda etapa del juicio, llamada actuación de prueba, donde los interpelantes como el presidente de la República deberán argumentar las pruebas que presentaron. En el caso de los acusadores son 12 y comparecencias y además 13 pruebas documentales como los contratos de Flopec y el examen de la Contraloría sobre el caso de peculado. Karen ahora nos cuenta más detalles. El juicio político en contra del presidente Guillermo Lasso en la Asamblea Nacional pasa a la segunda etapa. Empiezan a correr los 10 días que tiene tanto el presidente como los legisladores interpelantes para la práctica de la prueba. Es decir, en ese tiempo deben sustentar cada acusación y el jefe de Estado defenderse. Para eso la Comisión de Fiscalización armó un calendario de comparecencias, el que ya fue notificado a los asambleístas que integran la mesa. De parte del presidente Guillermo Lasso fueron presentadas 41 comparecencias y 49 pruebas documentales. Y de parte de los interpelantes entregaron 12 comparecencias y 11 pruebas documentales. Nosotros nos hemos preparado con toda la prueba que ya presentamos, así como también con las comparecencias, las cuales todas ayudarán a corroborar a que el presidente de la República incurrió en esta responsabilidad política. Casi a la medianoche de este último domingo, el presidente Lasso, a través de su abogado, hizo el último envío a la comisión. La solicitud de que comparezcan al menos 10 abogados que van a poder dar explicación y fundamentos de por qué no existe ningún proceso que se pueda dictaminar una posible responsabilidad por parte del Ejecutivo. La práctica de la prueba inicia este martes 18 de abril con lo solicitado por los interpelantes. 4 personas fueron convocadas, entre los que están Luis Verde Soto, exsecretario anticorrupción, Hugo Aguiar, exgerente de Petroecuador, además de Fabián Pozo, exsecretario jurídico de la presidencia. Lo que he pedido a todos los legisladores y al señor presidente que remitan los motivos por los que convocamos a un compareciente. El calendario prevé al menos 4 comparecencias por día. La lista es extensa. Figuran nombres como la de la fiscal Diana Salazar, cuya comparecencia será reservada, además del procurador, el contralor, así como los exgerentes de Flopec, Jaime Jesús Condoy y Pilar Ferri. Hay preocupación en el correísmo por cómo se ha llevado este proceso, aseguran. Haya, no la celeridad, pero al menos sí que se cumplan los plazos adecuadamente para evitar que esto demore más. El oficialismo los cuestiona. Descartamos que desde quienes han planteado este juicio político, que ya hemos visto que se han inventado entre procesos, pruebas e incluso hasta excusas. El último en ser llamado a comparecer en la Comisión de Fiscalización será el presidente Guillermo Lasso. Digan, por favor. La CONAIE le pide a Pachacutic separar de sus filas a la subcoordinadora del movimiento, Cecilia Velázquez, y a los asambleístas Ricardo Vanegas y Gisela Molina. En un comunicado publicado ayer, la CONAIE acusa a la subcoordinadora y a los 2 asambleístas de tener vínculos con el gobierno del presidente Lasso. Un medio digital difundió un audio en el que supuestamente se escucha a Cecilia Velázquez. La CONAIE asegura que la subcoordinadora reconoce la negociación con el gobierno de Guillermo Lasso en pleno proceso del juicio político y su inminente destitución. Así es, el medio digital que difundió el audio fue La Posta el día de ayer y generó polémica. 7 el Ministerio de Economía y Finanzas informó a través de un comunicado que no tiene, que no tiene competencia para restituir la pensión vitalicia de Jorge Glass, que recibirá como ex vicepresidente de la República. En ese sentido, aseguran que presentarán una apelación a la orden judicial, pues a su criterio ha vulnerado el debido proceso. El pasado 30 de marzo se realizó una audiencia de acción de protección para restituir la pensión vitalicia de Glass. En la diligencia se argumentó una violación a los derechos constitucionales del exfuncionario, pues fue electo como vicepresidente de la República en 2 ocasiones.
El valor mensual que Glass recibía como pensión era de $4.507. Según el fallo, el Estado deberá entregar ese valor con carácter de retroactivo, pues el pago se mantenía suspendido desde septiembre de 2020. Hoy a las 3 de la tarde arrancan las reuniones de trabajo en la Comisión de Derecho al Trabajo y Seguridad Social para elaborar el informe sobre el proyecto de ley reformatoria a la Ley de Seguridad Social y a la Ley del Banco del IES. La ley busca reformar la composición del Consejo Directivo del IES, del Directorio del Banco, también del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, convertir al IES en banca de primer piso y que el Estado pague sus deudas con parte de las empresas públicas. Se trata de una iniciativa popular auspiciada por el Frente Nacional por un nuevo IES, por la Asociación de Afiliados y Jubilados y Pensionistas del IES Pichincha y otras organizaciones de jubilados del país. Al tener esta calidad de iniciativa popular, el proyecto debe ser despachado por la Asamblea en 180 días, según el artículo 103 de la Constitución. En caso de que esto no sucediera, en el plazo establecido, el proyecto se convertiría automáticamente en norma por el Ministerio de la Ley. 7 y 8 de la mañana, otros temas. Policía y Fuerzas Armadas detienen a alias Elvi, supuesto cabecilla de la organización delictiva Los Tiguerones. En un operativo que se realizó en San Lorenzo, Esmeraldas, se dio como parte de las investigaciones en torno a la masacre ocurrida en el puerto pesquero de Esmeraldas el 11 de abril anterior. Operaciones de inteligencia de las Fuerzas Armadas habrían dado con el paradero de alias Elvi, uno de los supuestos cabecillas de la banda de los Tiguerones, que interviene en varias provincias del país, pero que tiene como centro de operaciones a Esmeraldas. Cédula colombiana. Elvi Zúñiga Girón se registra como ciudadano colombiano. Según información de inteligencia, mantiene conexiones con una disidencia de las FARC, que es la columna móvil Urias Rondón, que opera desde hace varios meses en Mataje y San Lorenzo, en la provincia de Esmeraldas. Cédula colombiana, pasaporte colombiano, carnet de CONADIS con cédula interandina o cédula de extranjería o tarjeta de identidad. Se me perdió la cédula. Según el comunicado de Fuerzas Armadas, tras información de inteligencia militar, se desplegó un importante contingente para la ejecución de varios allanamientos en el barrio El Cementerio del cantón San Lorenzo. Y allí, junto a la policía, dieron el golpe. Una boleta de captura por el delito de tenencia de arma de fuego en el cantón Quindé. El ciudadano fue puesto a orden del autoridad competente y el personal de investigaciones está realizando las indagaciones correspondientes. A alias Elvi y su banda de los Tiguerones se los vincula también con la masacre del pasado 11 de abril en el puerto pesquero de Esmeraldas, donde fueron asesinadas 9 personas. Según información que aún está en desarrollo, hay 2 detenidos más producto de estos allanamientos. No obstante, se trabaja en verificar si se trata o no de integrantes de los Tiguerones y si tienen que ver o no con la masacre de Esmeraldas. Nuevos enfrentamientos entre internos se reportaron esta madrugada en la penitenciaría del Litoral, ubicada en el kilómetro 17 de la vía a Daule. Quienes viven en cooperativas y organizaciones cercanas al recinto carcelario, tanto del lado de Guayaquil como de Daule, escucharon fuertes detonaciones. El SNAI informó que los incidentes se produjeron en los pabellones 3, 5, 8 y 9. Se trata de los mismos en los que el viernes anterior hubo disturbios que dejaron 12 internos asesinados. Durante la madrugada, la vía Daule tuvo restricciones al tránsito vehicular, pero al momento el flujo se ha habilitado. El puesto de mando unificado se mantiene activado en coordinación con la policía y las Fuerzas Armadas. Al momento ya no se registran novedades, según lo ha comunicado el SNAI. 7 y 11, vamos a hacer una pausa y regresamos para hablar sobre el fuerte invierno que recrudece. Ya volvemos. Estamos de regreso 7:16 de la mañana para hablar de las consecuencias que deja este duro invierno. En Esmeraldas, por ejemplo, no da tregua. Así es, decenas de viviendas resultaron inundadas, al igual que la vía que conecta con el resto de la provincia. El río Blanco se desbordó en Quinindé. Solo vistos en el fenómeno del Niño del año 2016. La vía que conecta la provincia verde con el resto del país permaneció parcialmente abierta el día de hoy por la crecida del río Blanco, que rebasó la barrera del sector Telembí en el ingreso a la ciudad, llevándose todo a su paso. Sí, ahí estamos circulando, ahí a ver qué podemos pasar, medio hondo está. Es el único paso que tenemos, pero para carros pequeños el paso lo veo demasiado difícil. Son cosas de la naturaleza y hay que estar, aceptar lo que papito Dios lo ponga.
La dinámica del día ha sido esta, vehículos de todo tipo esperando su turno para cruzar en este tramo en el sector Telembí, ingreso al cantón Quinindé. Varios sectores han sido perjudicados, entre ellos el sector de El 200, en donde organismos de socorro prestan la atención a familias que han sido reportadas como damnificadas en estos sectores. Autoridades han reportado que hay más de 170 familias afectadas en barrios del Nuevo Quinindé y en zonas aledañas a la orilla de los ríos Quinindé, Esmeraldas y Blanco. Esto se dio en el 2016, en el fenómeno del Niño, donde subió el río hasta estas alturas, pero esta vez volvimos a sentirlo así. Los estragos están sintiendo, pues las personas que viven en las riberas del río, pues lamentablemente están siendo evacuadas. En parroquias como Viche, Malimpia y La Unión, el número es menor por los recaudos que se han tomado en base a las inundaciones registradas en el mes de marzo. Durante lo que resta del mes de abril se ha dispuesto el traslado logístico de bomberos y Fuerzas Armadas para asistir a las familias en emergencias y apoyo humanitario. Bueno, mucha atención porque las lluvias y tormentas de variada intensidad continuarán durante los próximos días, advierten los técnicos del Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología, el INAMI. Si bien el ente descartó una supuesta alerta por la formación de un ciclón en las costas de Ecuador, como circuló en redes sociales, reconoció que el país atraviesa por un temporal extremadamente fuerte. Además, el INAMI detalló que existe una anomalía en la temperatura de la superficie del mar frente a las costas. Además, recuerden que lo que han dicho las autoridades es que es inminente la presencia del fenómeno del Niño para el segundo semestre del año. Son las 7:19 y cambiamos de tema. Del 2 de mayo al 9 de julio, el Ministerio de Salud llevará a cabo una campaña de vacunación masiva con la espera de vacunar contra la poliomielitis, sarampión y rubiola a cerca de 4 millones de niños de entre 1 y 12 años, según Oscar Barreneche, representante de la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud. En Ecuador, América se liberó de este tipo de enfermedades e incluso hay gente que ya no se acuerda de su existencia. En la actualidad, la poliomielitis está presente en países como Afganistán y Pakistán, pero la experiencia demuestra que en cuestión de semanas puede llegar alrededor del mundo. Las vacunas ya fueron adquiridas, el lanzamiento de la campaña será el 2 de mayo en la ciudad de Cuenca y el proceso durará 10 semanas.